Mi nombre es Antonio Atolini, tengo 21 años, soy de la ciudad de Cuernavaca, pero hace 4 años resido en el Distrito Federal estudiando la licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El tema que expuse en el primer encuentro nacional de jóvenes con Noroña fue crimen organizado y seguridad pública. Buenos días, diputados, compañeros, miembros. Quisiera hacer mi intervención de la manera más sencilla, amena, dinámica, para poder presentar la información que compete a lo que voy a hablar, que es el crimen organizado, para poder permitir que exista un flujo de ideas mucho más sencillo. De esa manera he preparado, a la luz de que el gobierno federal sacó sus 10 mitos sobre la lucha contra el crimen organizado, yo he preparado los 10. Empezaré haciendo lectura sobre ellos, comentaré, y si alguien tiene alguna pregunta, después me encantaría que se hiciera patente por vía correo o nos podemos hacer después. El primero: no hay otra cosa que se podía hacer para enfrentar el crimen organizado. Si no se hacía esto, ¿qué otra cosa quedaba? Ideologizar el debate y dividir a la población en bueno y malo, en la gente que está con el presidente y la gente que está en contra, cuando de lo que se está hablando es una política pública cuyos resultados pueden ser verificados y evaluados con base a referentes objetivos, es claramente una culpable incapacidad de no usar la razón. 2. Estaremos peor de no haberse hecho nada. En nombre de un futuro inmanente y abstracto, intentar justificar la barbarie, el dolor y la tragedia de nuestro funesto presente no es otra cosa más que un acto perverso. Nadie puede decirme que estaríamos peor. 3. Al crimen organizado se le dejó crecer. Partidizar el discurso y asignar la responsabilidad al PRI simplemente porque en este país todos los males de nuestra sociedad provienen de la práctica hegemónica del partido de Estado es un sinsentido, y matizaré sobre eso. La misma crítica se le podría hacer al PAN, incluso mayor, como partido que en gobierno que desde hace 12 años ha resultado negligente en su manera de proceder en la política pública. El problema no es de gobierno, sino de Estado, y hasta que ningún partido se suma como parte de algo mucho más grande que rebasa sus intereses, la misma negligencia que se le achaca al PRI se le puede achacar a cualquiera de los partidos. La mayor responsabilidad está en Estados Unidos. Mito 4. El crimen organizado opera en 52 países. Estados Unidos es, así como el PRI en nuestro discurso interno, el causante de todos los males externos. En Estados Unidos existe un problema de salud pública que hace alusión al consumo de estupefacientes, no un problema de crimen organizado o de seguridad humana como lo es en México. 5. México enfrenta un problema contra el tráfico de drogas. El Estado mexicano enfrenta un problema serio, pero en erosión en áreas fundamentales para garantizar el Estado de Derecho, como lo son sus sistemas de administración de justicia y andamiajes institucionales para la representación política de sus habitantes. Cuando el Estado es percibido como uno de los males de la sociedad y no como un agente encargado de dirimir y solucionar esos males, la sociedad permanece divorciada de las prácticas del mismo, dificultando enormemente la impartición de justicia y ofreciendo incentivos a la corrupción y el despilfarro. 6. La diversificación criminal es inexistente. Se tiende a pensar que todos los grupos de delincuencia organizada operan a rajatabla con una lógica económica de costo-beneficio. Son 23 delitos los que las investigaciones internacionales llevadas en 107 países han determinado que forman parte de la delincuencia organizada. Si bien es cierto que los grupos de delincuencia organizada son organizaciones económicas, no podemos pensar que todas ellas son de la misma naturaleza. De hecho, la más importante convención de Naciones Unidas, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, conocida mejormente como la Convención de Palermo, la cual ha firmado, ratificado y adherido a su ordenamiento jurídico México desde 2003, nos dice en su artículo 26 que es necesario identificar la identidad, naturaleza, composición, estructura, ubicación o actividades de grupos delictivos organizados. Todos poseen variables que los diferencian unos con los otros. 7. Estamos combatiendo al crimen organizado sin excepción. El gobierno del presidente de la República busca un México, lo que quieras, porque buscamos un México fuerte. Mentira. Haciendo la consolidación de datos, llegas a la conclusión, tomando estos datos a través de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, PGR y Secretaría de Seguridad Pública, que de las 53.174 personas detenidas de 2003 a enero de 2010, solamente 941, es decir, menos del 2%, han pertenecido al Cártel de Sinaloa, que es un grupo de asociaciones criminales vinculadas a través de lo que llamamos Federación de Sinaloa, donde están incluidas figuras como el Mayo Zambada, Nacho Coronel y el famoso Chapo Guzmán, entre otros. Y observamos que de estas
Estas estadísticas levantan la sospecha porque solamente esta cantidad, 941, han sido detenidas en Sinaloa, mientras que el resto proviene de las otras 5 organizaciones criminales más importantes: Cártel de Tijuana, Ciudad Juárez, La Familia, El Golfo y Los Zetas. Esta tesis se sostiene con la experiencia internacional que el Estado, a la luz de no poder identificar y controlar el crimen organizado, busca consolidar uno hegemónico. Sucedió en Italia, en Perú, en Rusia. 8. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es un indicador fiel. La panacea del crimen organizado es que hubiera 0 asesinatos por cada 100.000 habitantes, puesto que el combate entre sí mismos, como nos vende el gobierno federal, o en contra de organizaciones estatales, les resulta altamente costoso en términos monetarios y humanos. El costo de oportunidad de dedicarse a la confrontación militar es muy alto, puesto que dejan de operar en algunos de los delitos de los cuales se extraen rentas. Entonces pensamos que aquí hay una amañada manera de presentar la información para identificar supuestos resultados positivos en una política pública equivocada. 9. México es un estado fallido. No, México no es un estado fallido. Somalia es un estado fallido. Afganistán es un estado fallido. Pakistán es un estado fallido. Nosotros somos un estado débil que se encamina a ser estado fallido. Me parece importante señalar esto porque no conseguimos la gravedad en nuestras palabras cuando hablamos de un estado fallido. Cuando el Estado no puede garantizar derechos de propiedad y de vida, como sucede por ejemplo en Tamaulipas, pero no de manera generalizada, al grado que sucede allá, entonces nos enfrentamos a lo que es el estado débil. Los bolsones territoriales en donde el crimen organizado opera de manera sistemática y donde el Estado ya no tiene cabida hacen de esto un Estado débil. El Estado es incapaz de ofrecer seguridad jurídica, entendidos como los derechos de propiedad claramente delimitados y amparados por un sistema que les dé valor y cumplimiento. Peor aún es en sus resultados si comparamos la capacidad del Estado para garantizar seguridad humana, no seguridad pública, no seguridad nacional, seguridad humana. Son 56 derechos humanos incluidos en las convenciones internacionales que México ha ratificado. 56 derechos humanos. El centro de la política pública es el individuo, no el Estado por el Estado mismo. 10. Se está fortaleciendo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo definía Hayek, un premio Nobel austriaco, de la siguiente manera: el Estado de Derecho consiste en una interacción social en donde reglas formales e informales, su interpretación, su aplicación y su puesta y su llevada a cabo operan de manera coherente, es decir, ideológicamente la teoría y la praxis tienen un sentido consistente, es decir, los encargados de llevar a la práctica entre sí funcionan en el mismo sentido, y predecible, de manera que esto funciona eficiente y efectivamente, amparados por un consenso social. Si entendemos estas variables para hablar del Estado de Derecho, una figura retórica y que en el desgaste ha perdido su sentido, podemos identificar que una política pública como la actual en contra del crimen organizado transnacional es a todas luces ineficiente. No estoy diciendo malo, no estoy diciendo bueno, no hay un juicio de valor, no estoy ideologizando. Es medible, comprobable y verificable. Por lo tanto, dejo a su consideración los 10 mitos del crimen organizado transnacional. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias.